cosita interesante. El campo eléctrico es menos gradiente del potencial. Ahora, también hablamos de las distribuciones continuas de carga. Entonces, vamos a ver aquí algo importantísimo. El campo eléctrico está en función de nuestro potencial. El potencial tiene que ver con el gradiente de algo. Entonces, nosotros vimos que para una carga puntual, el potencial tenía esta forma, donde R era la distancia de carga de punto 0. Esta C realmente se debe al hecho de que no importa cuánto valga ella, cuando lo introduzca dentro de esta relación, la derivada de una constante va a ser cero. Entonces es independiente de cuánto valga esa constante. Se habló que estas ecuaciones, tal cual como están aquí, tienen la cualidad de darnos una información que ya ustedes han usado, por ejemplo, en circuitos. Allí está el método de casi el método de los nodos que uno ve en circuitos. Entonces, porque los potenciales dependen de una referencia. Uno podría poner en el circuito, uno de los puntos del circuito son un punto de referencia y asignarle a ese punto un determinado valor de potencial y empezar a trabajar con los potenciales en los distintos puntos que serían los otros nodos del circuito. Si juntamos eso junto con las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff, podemos llegar tranquilamente al método de las mallas o al método de los nodos, tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Ahora, es interesante que no acordemos entonces de algunas propiedades que vienen aquí. Vamos a calcular el laplaciano del inverso de la distancia. Del gradiente. Entonces, laplaciano divergencia del gradiente. Eso ya lo tenemos. Coordenadas esféricas, podríamos poner esto así como menos R sobre el módulo del vector posición elevado al cuadrado. Entonces, este es el laplaciano. Ahora, el gradiente. Vamos a calcular el laplaciano. Para eso necesitamos la divergencia. La divergencia en coordenadas esféricas cuadrado. Esa es la divergencia. Cuidado. Esto es el laplaciano, pero hay que tener cierto cuidado. Noten que si R vale 0, nos encontramos con cierto problema. Porque si R vale 0, ¿cómo daría esto? Indeterminado. Aunque esto vale 0. Entonces, si R es diferente de 0, ese laplaciano vale 0. Pero si R es igual a 0, ¿qué pasa entonces? ¿Cuánto vale el laplaciano? Es indeterminado, cuando R vale 0. Esto es importante. Entonces, ya sabemos entonces cuánto vale nuestro laplaciano. El laplaciano vale 0 si R es diferente de 0 y es igual, y es indeterminado si R es igual a 0. ¿Pero qué es R? R es la distancia entre la carga y el punto de observación. Ahora, noten que
esto es sumamente útil porque podemos utilizar un sistema de referencia cualquiera. Se puede poner ahora una carguita por acá y decir que calculamos el laplaciano del inverso de la distancia entre la posición de esa carga con un punto cualquiera. Esa sería la distancia de separación entre ellos. Entonces llegamos a que esto sigue siendo válido, no importa si la carga está en el origen o no. Estas ecuaciones son calculadas suponiendo que la carga estaba en el origen, pero podría ser que la carga no esté en el origen. Si la carga no está en el origen, interpretamos a R como la distancia entre la carga y el punto de observación. Ahora, eso nos lleva entonces a algo bastante interesante, y es que, ¿qué pasaría si calculamos el flujo del campo eléctrico? Vamos a calcular entonces el flujo del campo eléctrico, y como el campo eléctrico es menos gradiente de potencial, lo podemos poner así. Pero ahora apliquemos el teorema de la divergencia. ¿Qué dice el teorema de la divergencia? Este flujo en cualquier superficie cerrada se puede convertir en otra cosa. Y con el teorema de la divergencia, ese flujo es la integral en el volumen de quién? De la divergencia de esta cantidad. Pero este menos no hace mucho, este menos te lo podrías poner afuera. ¿Y qué es divergencia de un gradiente? Laplaciano. Entonces, esto lo podemos poner así: menos el laplaciano de B diferencia a lo largo de eso. Podemos tener entonces varios casos. Varios casos de supónganse que este es el volumen y aquí tenemos la carga. Es interesante que notemos que las integrales se tendrían que hacer en función de el laplaciano. Pero ¿qué es el laplaciano? El laplaciano es la divergencia del gradiente, y sabemos que ese laplaciano o es cero o es indeterminado. Pero ¿cuándo era cero? Cuando era diferente de cero. ¿Y qué es R? La distancia entre la carga y el punto de observación. Pero observen que cuando uno integra el volumen, los puntos en los cuales nosotros estamos haciendo las integrales están dentro del volumen. Y por lo tanto, ¿qué distancias hay allí? La distancia que hay entre la carga y los puntos donde se está calculando el volumen siempre son diferentes de cero, porque la carga está fuera. Entonces, si la carga está fuera del volumen, ¿cuánto va a valer esa integral entonces? Cero, porque el laplaciano vale cero. Es decir, ¿vale? Cero. Ese flujo que es esta integral. Pero, ¿qué pasaría si está dentro? Entonces, si ahora tengo el otro caso, si U dentro del volumen, cuando hagamos la integración, ¿se acuerdan que la relación implica siempre las distancias?
que hay entre la carga y el punto de observación. Pero en alguno de estos puntos va a tener una instancia igual a 0, porque la carga está dentro. Entonces, ¿cuánto nos quedaría el flujo del campo eléctrico? Que sería la integral de E punto ds y a lo largo de esta superficie S. Y nos va a quedar indeterminado, porque el laplaciano es indeterminado. A esta esferita, pero a esta carguita la voy a poner en el centro de una esfera de área S'. Por eso, podemos calcular ahora el flujo en esta esferita. Voy a suponer que esta esferita de radio, ¿qué radio le queremos dar a esa esferita? Cualquiera. Entonces que esa esferita la decimos con un radio, por ejemplo, B, por decir algo. Entonces, voy a dibujarla aquí más grande. Fíjense que esta es la esferita de radio B. Dentro de esa esfera, si aplicamos el campo o el flujo, yo puedo calcular el flujo en esta superficie. El flujo del campo eléctrico en esa superficie, en la superficie S', voy a llamarlo flujo 1. Sería E punto 6 en la superficie S'. Vamos a calcular ese flujo. Sería, ¿cuánto vale el campo debido a una carga puntual? K por Q, R. ¿Pero quién es R? El cuadrado. Por un vector unitario, voy a llamar ese vector unitario Q. Este vector unitario sale de la carga. Por el diferencial de superficie, y también tiene esta dirección. Entonces ds es paralelo a 1 integrado en la superficie S1. Un punto, ¿cuánto vale? 1. Hay cosas que son constantes. ¿Qué son constantes? K y B. La puedo sacar fuera de la integral. Y la integral de un diferencial de superficie, ¿qué es? Agarramos la superficie, la dividimos en pedacitos pequeños y sumamos las áreas de esos pedacitos. Es decir, el área total de la superficie. ¿Cuánto vale el área total de una esfera? De radio D. ¿Cuánto? 4pi por el radio cuadrado. Dicho de otra manera, esta integral es K sub E por Q sobre B cuadrado por 4pi B cuadrado. Este es el área de la esfera. El D se va con el B y me queda K sub E por 4pi por Q. Pero sabemos cuánto vale K sub E 4pi sobre epsilon sub 0. Y que el flujo 1 sería Q sobre de toda línea de fuerza que salga de esta carga. ¿Qué hace? Esa línea de fuerza que está saliendo de esta carga también atraviesa la superficie S. Por lo tanto, el flujo 1 también es el flujo en la superficie S. Sí, del campo eléctrico. Sí, todavía no lo sabíamos, pero este es el flujo, y entonces igual a la carga dividida en epsilon sub 0. Entonces
Entonces, no importa dónde esté la carga. Eso es para el campo. Eso no pasa por el campo. Estamos hablando del flujo del campo eléctrico. Entonces, de aquí llegamos entonces a esto. Esa carguita que estaba aquí adentro, en la superficie S, lo podemos calcular así. No importa dónde esté la carga, pero le pusimos una condición. Esa carga, ¿dónde debería estar? Dentro del volumen. Entonces, si la carga está encerrada por el volumen, el flujo del campo eléctrico se convierte en esa carga dividida. Es decir, lo sucede. Ahora, imagínense que tenemos una situación un poco más complicada. Y ahora, en lugar de tener una sola carga, tengo dos cargas. Una carga 1 y una carga 2. La carga 1, actuando por sí sola, va a producir un flujo que sería y la carga 2, actuando por sí sola, produce un flujo del campo eléctrico. Ahora, ¿cuánto vale el flujo en la superficie S? Si están estas dos carguitas. La suma de los dos flujos. Entonces, llegamos a esta conclusión. Dos cargas o cualquier número de cargas, ¿cuánto vale entonces el flujo del campo eléctrico? Sería igual a la sumatoria de todas las cargas que estén dentro de la superficie, dividida que si lo sucede. Ecuación sumamente importante. Integral de la integral. Lo interesante surge de lo siguiente. La carga neta siempre se puede calcular en función de la densidad de recarga que tenga aquí adentro. Yo lo dije en la clase pasada, o en una clase pasada, de todas las densidades de carga, ¿cuál es la más importante? ¿La lineal, superficial o la volumétrica? La volumétrica. ¿Por qué? Porque todo se puede poner en función de la volumétrica. Si sabemos un poquitico esas deltas de viaje. Entonces, vamos a hacer algo. Voy a imaginarme que todo lo puedo poner en forma de la densidad volumétrica. De allí, ¿cuánto vale la carga neta? La puedo poner como la integral de ρ diferencial de volumen, a lo largo de volumen. ¿Qué volumen? El volumen donde existan las cargas. Ahora, si esta es la carga neta, puedo entonces hacer algo. ¿Se acuerdan que el flujo dividido entre el volumen significa algo? Este integral tenía un significado para nosotros. Donde esta vez el volumen delimitado por esta frontera cuando el volumen es pequeño. ¿Qué es eso? El flujo por unidad de volumen, que es uno de los operadores que vimos, la divergencia. Entonces, vean lo que va a ocurrir. Si la carga neta la podemos poner en función de la densidad, podemos ver que esto es aproximadamente igual a ρ por el volumen para volúmenes pequeños.
Si sustituimos eso aquí, en nuestra ley de Gauss, podemos llegar entonces a que el flujo del campo eléctrico en esa superficie cerrada es aproximadamente igual a ρ sobre epsilon sub 0 por delta del volumen. Será igual solamente cuando el volumen es infinitamente pequeño. De allí que en el límite, cuando el volumen es pequeño, de epsilon sub 0. Pero este límite, ¿qué es? Entonces la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon sub 0. Esta es la forma integral de la ley de Gauss. Pero la forma diferencial. Ahora, es importante esto. Las dos son extremadamente útiles, pero noten algo interesante. El campo eléctrico es una función puntual y la densidad también. Aquí se vincula la causa con el efecto. En cambio, en la forma integral la situación es ligeramente diferente, porque aunque está la relación causa-efecto, no me da información de lo que está ocurriendo en un punto. Aquí sí tenemos lo que está ocurriendo en un punto. Por lo tanto, esto permite que nosotros hagamos algunas cosas adicionales. Esto es, en cierta forma, más poderoso que esto otro. Por ejemplo, si queremos conocer el campo eléctrico debido a una distribución de carga y ese campo eléctrico no es tal que tenga una gran simetría, esta ecuación podría servir para determinar ese campo. Pero esta otra es bastante útil si hay bastante simetría. Entonces, cuando haya mucha simetría y queremos calcular el campo eléctrico, sería útil la ley de Gauss en forma integral. Pero aprovecho la oportunidad para decirlo. Cada vez que nosotros podamos utilizar la ley de Gauss en la forma integral para el cálculo de un campo eléctrico, la forma diferencial es más poderosa. Dirán, bueno, si la integral pudo, ¿por qué yo no? Y sirve también. Pero al revés no. Hay problemas del cálculo del campo eléctrico que salen por la forma diferencial, no salen por la forma integral. Pero todo lo que salga por la forma integral también va a poder salir por la forma diferencial. ¿Por qué? Porque la forma diferencial toma en cuenta que la densidad es una función de la posición, toma en cuenta lo que está ocurriendo en cada uno de los puntos. En cambio, la forma integral no. ¿Qué es lo que ocurre con la forma integral? Que ya al haber integrado se pierde el comportamiento del campo y solamente vamos a poder determinar el campo en determinado caso. ¿Cuándo vamos a poder determinar el campo? Cuando el campo tiene ciertas propiedades, de tal manera que lo pueda despejar de la relación. Entonces vamos a ver cuándo usar la una y la otra. Ahora, una cosa interesante con esta relación, con esta ecuación, también la podemos encontrar. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que podemos utilizar esta ecuación nuevamente? ¿El campo eléctrico qué es? El campo eléctrico es menos gradiente del potencial la divergencia del campo eléctrico
la densidad volumétrica de carga de la velocidad del espacio libre. Vamos a sustituir ese campo eléctrico aquí. ¿Qué es un gradiente? Laplaciano. Esta ecuación se llama ecuación de Poisson. Y es una ecuación bastante. Está emparentada con otra. Si la densidad volumétrica es cero, llegamos a esta relación. El laplaciano de si el potencial vale cero, esa ecuación se llama ecuación de Laplace. Es una función de la posición, parte del espacio. La densidad volumétrica es cero, entonces usamos en ese lugar Laplace. Si en otro lugar del espacio la densidad volumétrica es diferente de cero, usamos Poisson. Entonces, cuidado, depende de lo que esté ocurriendo en el espacio. Para eso vamos a aclarar un poquitico algo sobre las densidades, que muchas veces causa cierta dificultad. No es que tenemos un objeto con una determinada densidad. ¿Qué significa esa densidad volumétrica? No es más que esto. Agarramos un lugar del espacio, un volumen muy pequeño. Determinada posición. Noten, el volumen es tan pequeño que lo asociamos con una posición, es decir, con un punto. Puedo localizar ese volumen como si hubiese sido un punto. Ese volumen muchas veces lo denotamos un diferencial de volumen. Por lugar, nosotros vamos a tener una cantidad de carga. Este diferencial de volumen tiene una carguita. El cociente entre esa carguita que tiende a cero, que vamos a llamar diferencial de carga, esa densidad, esta densidad asociada con este punto. En un punto distinto que tendrá una posición diferente, la fórmula de la densidad puede cambiar. La densidad es una función de la posición. Noten que si este objeto es el que tiene esa densidad, ahora imagínense algo como esto. El volumen no pertenece al objeto. Si ese volumen no pertenece al objeto y el objeto es el que tiene la densidad, el objeto está cargado, ¿cuánto daría entonces la carga de ese objeto? La carga de ese volumen pequeño. Cero. No es que tiende a cero, sino que es exactamente igual a cero. Aquí este tendrá una carga exactamente igual a cero. Noten la diferencia. Esta carga tiende a cero. Esta otra es exactamente igual a cero. Por lo tanto,
Si calculamos la densidad en ese punto, esto cargado no tiene carga. Este es el objeto cargado. Entonces, ¿qué pasa entonces en este punto? Que no tenemos carga. Si no tenemos carga, pero el volumen sigue siendo pequeño, ¿cuánto vale entonces la densidad en este punto? Si vamos a aplicar estas ecuaciones en este punto, ¿qué tendría que utilizar? ¿Poisson o Laplace? Laplace. ¿Y en este otro? Poisson. Entonces todo depende de dónde nosotros tengamos la carga. Pero, cuidado, la ley de Gauss es otra cosa. Que si vamos a utilizar la ley de Gauss, puedo utilizarla tanto en su forma diferencial como en su forma integral. Si la voy a usar en su forma diferencial, aquí tendría que igualar a la divergencia a esta ρ dividido entre 3 y lo sub 0. Y aquí igualo la divergencia a 0, porque la densidad vale 0. Las densidades son funciones de la posición. Pero, dime. ¿Podríamos usar las dos formas de la ley de Gauss? Estoy viendo que cómo la podríamos utilizar. Hasta el momento estoy hablando de las formas diferenciales, porque Poisson es diferencial, lo mismo que la ley de Gauss diferencial. Son diferenciales porque las podemos estudiar en lo que está ocurriendo en un punto. Yo puedo ver lo que está ocurriendo en este punto, porque acuérdense que es un volumen chiquitico asociado con una posición del espacio. Lo mismo ocurre con esto. En el caso de la ley de Gauss, su forma diferencial, que es esta, también lo puedo hacer porque esto es una función de la posición. Y la divergencia también es un campo. Por lo tanto, aquí estamos involucrando los campos en el lugar donde estamos estudiando. Pero la ley de Gauss integral es otra cosa. Que el flujo del campo eléctrico, porque este es el flujo, igual la carga que está encerrada, y el 3 y lo sub 0, cerrada por esta superficie. Noten, no es esto un campo, la integral no es un campo. Si vamos a utilizar la ley de Gauss, entonces tenemos que encerrar una porción del espacio por una superficie. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Que para poder usar la ley de Gauss tendríamos entonces que tener lo que vamos a llamar de ahora en adelante una superficie cerrada y suave aplicada a la ley de Gauss. Esa superficie cerrada y suave aplicada a la ley de Gauss le vamos a dar el nombre de superficie gaussiana. Superficie, la que vamos a llamar superficie gaussiana. Entonces, la ley de Gauss se aplica a la superficie gaussiana. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Gauss? Que si esta superficie gaussiana la llamo SG, entonces el flujo de la superficie gaussiana igual a la sumatoria de las cargas dentro de la superficie gaussiana y entre sí lo sucede. Tendría que sumar cuántas cargas hay aquí. Pero esas cargas, ¿cómo pueden estar? Pueden ser cargas puntuales, entonces sumo algebraicamente las cargas que estén allí, puntuales. Pueden ser cargas distribuidas de manera lineal, de manera superficial, de manera volumen, no importa. Tengo que hacer esa suma. Y lo que da la ley de Gauss es importante. La ley de Gauss lo que da es flujo. Realmente, la ley de Gauss, por mi integral, es esto igual a esto. Porque esto igual a esto es la definición del flujo. O esto igual a esto, porque esto ya es flujo. Entonces, la ley de Gauss siempre va a involucrar que el flujo igual a la carga neta dividido entre sí lo sucede. Esa es la ley de Gauss. La ley de Gauss entonces lo que permite de manera directa siempre es el cálculo del flujo. Pero a veces, ubíquese bien, a veces la ley de Gauss nos permite calcular el campo. No siempre, a veces. Entonces,
para entender cuándo la ley de Gauss nos permite el cálculo del campo, tenemos que irnos hacia el estudio de la simetría. Entonces, vamos a estudiar la simetría para posteriormente ver cuándo la ley de Gauss nos permite el cálculo del campo. No siempre, eso es importante, la ley de Gauss no siempre nos permite el cálculo del campo. A veces sí, a veces no. Cuando la ley de Gauss permite el cálculo del campo en su forma integral, nos va a dar el cálculo de forma bastante rápida. Pero a veces la ley de Gauss no se puede utilizar para el cálculo del campo. Por ejemplo, el caso de un alambre que no sea infinito de densidad uniforme, no vamos a poder calcular el campo por la ley de Gauss. Se tiene que hacer por integración. Entonces, vamos a ver ahora las condiciones de simetría. Para entender la simetría por abatimiento, vamos a imaginarnos. Imagínense que tengo un plano perteneciente al plano. Vamos a dividir, según esa línea, al plano en dos partes, que vamos a llamar semiplano. Abatir no es más que girar un semiplano sobre otro, alrededor del eje, alrededor de esa línea, de un ángulo de 180 grados. Eso es abatir. Entonces, por ejemplo, fíjense que esta es la figura y lo que voy a hacer no es más que esto. Lo giro alrededor de una línea. Ese es abatir. Si hay algún objeto geométrico que esté aquí, y una vez que se haya abatido, imaginándonos que los puntos giran alrededor del eje, alrededor de esta línea, y todos los puntos de este objeto encajan con todos los puntos del otro, decimos entonces que hay simetría por abatimiento. Por ejemplo, las manos de uno son parecidas. La mayoría de las personas tienen las manos parecidas. De forma tal que si uno las gira en 180 grados, prácticamente coinciden. Si las manos fuesen perfectas el espacio perteneciente al semiplano 2, al girar en 180 grados alrededor del eje, encajan con los puntos del espacio pertenecientes al semiplano, siendo esos puntos del espacio los puntos donde existen el objeto, para nosotros puntos de carga. Entonces, hay muchas figuras que tienen simetría por abatimiento. ¿Cuáles son algunas de esas figuras que tienen simetría por abatimiento? Puede ser una esfera, un cilindro también. Una esfera, ¿cuáles son los ejes de abatimiento? Cualquier eje que contenga el radio. Entonces hay infinitos ejes de simetría por abatimiento en el caso de una esfera. En el caso de un cilindro, si el cilindro es infinitamente largo, puede ser cualquier radio también. Si el cilindro es infinitamente largo, puede ser radio. Y además otras cosas. Un cilindro tiene varios ejes de simetría por abatimiento y no necesariamente tienen que ser infinitamente largos.